hay otro punto a tener muy en cuenta, es la parte tributaria, los impuestos. Está Iván Sasovsky, que es tributarista, y nos va a ayudar a pensar un poquito este momento que vivimos. Gracias. ¿Qué tal, Iván? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Iván Sasovsky, dije bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. A ver, ¿hay muchos impuestos distorsivos hoy? Hay muchos y sobre todo influyen en el precio de los productos y los servicios que consumimos. Casi entre un 40 y un 50% del valor de lo que pagamos son impuestos que se van acumulando, impuestos municipales, provinciales y nacionales. Hoy por hoy, en la situación en la que estamos, con más de un 50% de gente en la pobreza, sí, con una inflación creciente, con una devaluación creciente, obviamente que el peso de los impuestos tiene mayor preponderancia porque obviamente, objetivamente, tenemos menos dinero para gastar y menos capacidad contributiva. Con cada devaluación que se produce, somos más pobres. Es decir, el valor del peso cada día somos un poquito más pobres porque la inflación eso es lo que provoca, ¿no? Exacto, y entonces tenemos menos capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder pagar impuestos. Por eso decimos siempre que la Argentina tiene los peores impuestos del mundo porque no alcanza a quienes tienen mayor capacidad contributiva, sino que lo que busca es la recaudación en el corto plazo. Entonces, por ejemplo... con la compra de un producto, con el IVA, digamos. Con el IVA o el impuesto sobre los ingresos brutos o el impuesto al cheque, que es el más distorsivo de todos porque es un impuesto que no tiene ninguna relación con el nivel de capacidad económica del contribuyente, sino con los movimientos bancarios. Imagínate, yo me endeudo para poder pagar los sueldos y por ese endeudamiento, o sea, no tengo manifestación de capacidad, pero sí me cobran el impuesto. Ajá. Y ese es un impuesto tan ridículo que me lo cobran incluso para pagar otros impuestos. Y a ver, ¿hay superposición de impuestos, cosas que yo termino pagando 2 veces? O 3, qué sé yo, no sé. Sí. Digo, De hecho, vos mencionaste municipales, a todos ustedes a que piensen algún producto por el cual, o algún servicio por el cual no paguen impuestos. La verdad es que no existe. La Argentina ha llegado a un nivel de precarización de la estructura de los impuestos que hace que, no sé, municipios, por ejemplo, como Puerto Madryn, haya intentado implementar el impuesto al viento por los parques eólicos. Recordemos que como hizo, disfruta el aire porque en cualquier momento viene un impuesto al aire. Pero a su vez ese impuesto, los impuestos tienen efectos recaudatorios, que son fiscales, y efectos extrafiscales, que son para alentar, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Y en este caso, justamente se implementa un impuesto que termina castigando a una actividad que deberíamos estar fomentando para que se realice. Entonces, obviamente, el inversor decide retirarse. Eso es lo que por ahí nunca tenemos en cuenta. Cada impuesto que se crea genera un retiro de la inversión y obviamente un menor grado de empleo, ¿no? Ahora, Iván, ¿cómo se da vuelta esto? Porque, digamos, cada gobierno critica desde la oposición, o cada partido critica desde la oposición, cuando es gobierno termina avalando los impuestos distorsivos, el impuesto que llegó por un tiempo, como el impuesto al cheque, se queda para toda la vida. Digo, ¿cómo se da vuelta esto? ¿Se da con una política de shock, bajando los impuestos, o algo gradual? No, esto tiene que ser una política de shock, muy similar a la salida cuando en la década del 90 se desburocratizó toda la economía que estaba muy cargada de trámites y de costos indirectos que terminan recayendo sobre el valor de los bienes y servicios. Entonces, todos esos trámites para lo que es la realización y la producción de bienes y servicios tienen que desaparecer. Tienen que unificarse los impuestos que más recaudan y sobre esos plantear un esquema progresivo con pocos impuestos, pero que sean efectivos. ¿Hubo algún proyecto de ese tipo hasta ahora? Nunca. ¿Pero por qué? La reducción o la reforma impositiva que en su momento intentó plantear Macri en ese esquema de gradualismo que no sirvió para nada, lo que generó fue un impulso para que luego tengamos nuevos impuestos y cada vez más distorsivos. ¿Y la experiencia en el mundo cómo es? Aquellos países que adoptaron un esquema de impuestos más bajos o impuestos a la baja
Digo, ¿cuál fue la experiencia? Digo, ¿se logró revertir lo que acá tenemos en Argentina? Tenemos experiencias internacionales. Siempre está el caso de Irlanda, porque en la crisis del 2008 Irlanda estaba endeudada con la Unión Europea y lo que creó fue un sistema por el cual se crearon exenciones impositivas para fomentar la inversión, ¿no? Sí. Otro sistema muy similar tiene Uruguay, que también genera incentivos a la inversión. Pero eso es para captar inversiones. Yo digo, para facilitarnos la vida con la cantidad de impuestos que hoy tenemos. No sé cuándo tenemos, ciento y pico de impuestos. Hay 170 impuestos, eso está relevado por el IARAF, pero la verdad es que la cantidad de impuestos en definitiva no es representativa. Lo que sí sabemos es que son los peores impuestos porque recaen sobre los que menos tienen. Si nuestra base de recaudación es el IVA, quiere decir que les estamos cobrando el mantenimiento del sueldo de un diputado al que va a comprar la canasta de alimentos. La canasta de alimentos, por ejemplo, tiene entre un 40 y un 50% de impuestos. Entonces, si nosotros no logramos hacer una reducción de los gastos superfluos para poder bajar esos impuestos, claramente esto no tiene rumbo. La Argentina, la única salida que tiene es bajando impuestos. Tienen que verlo, tienen que entenderlo. Ahora hay elecciones, hay muchas propuestas de carácter liberal que se pensaron a implementar y con una tendencia a la baja de impuestos. Recordemos que si nosotros seguimos con esto, cada vez vamos a seguir profundizando nuestros problemas y el pobre cada vez va a ser más pobre en un país en donde las oportunidades no abundan. Para cerrar, Iván, pienso en esto. Ahora que va a haber una nueva Cámara de Diputados y de Senadores conformada, qué buen momento para convocar a tributaristas y armar un proyecto en serio, ¿no? Para sacar a la Argentina de esta gran complicación, porque creo que es una trampa ya en la que estamos metidos Es una todos, trampa, ¿no? A su vez es una traición permanente al inversor, porque constantemente los estamos traicionando. Cualquiera que decide contratar un empleado no tiene seguridad ni certeza de cómo va a ser para pagarle, ni cuánto va a tener que pagar. Sí, el más pobre y el más vulnerable paga en cada producto que compra. Creo que es eso también por donde hay que empezar, ¿no? Exacto, y la verdad es que la Argentina posee y tiene una tradición de una técnica tributaria muy buena, que ha sido imitada en muchos países, pero que hoy por hoy estamos en el peor de los mundos. Iván, sos muy claro. Gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima.